siguiente programa es para todos. Un cordial saludo para nuestros fieles televidentes, bienvenidos a Al Derecho, un espacio de servicio y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria, obviamente pensando en ustedes, nuestros televidentes y sus necesidades. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es poco conocido o si se conoce es de manera general. Les hablo del derecho administrativo, así que hoy nos estaremos instruyendo un poco con este programa. En esta emisión nos acompaña el profesional Brian Daniel Montoya Zuleta. Él es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Público de la Universidad EAFIT. Actualmente es estudiante de maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Entre su experiencia está que ha trabajado en la Contraloría de Antioquia como auditor universitario y actualmente es el personero municipal de Betania. Brian, un cordial saludo y bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Es un placer estar aquí en este espacio de conocer un poco sobre lo que es el derecho administrativo, el derecho público. De verdad que es un placer y un saludo para toda nuestra comunidad del municipio hermano de Hispania y también a las comunidades que nos ven a través del canal AUPAN. Brian, bueno, como usted lo menciona y lo mencioné, vamos a estar hablando del derecho administrativo y quiero que empecemos por definir qué es eso, porque aquí en nuestro espacio hemos traído ya varios especialistas en este tema, pero nunca como que hemos ahondado en este aspecto. Claro que sí. El derecho administrativo se toma como un sistema de normas, de reglas, de principios que lo que buscan es regular la actividad estatal, esas relaciones entre lo público, entre los particulares y el sector público, basado siempre en unos principios, buscando el cumplimiento de unas funciones administrativas y con la finalidad de ejercer el control y el poder del Estado. Brian, primero, ¿cómo surge el derecho administrativo en Colombia y luego cómo evoluciona con los años? Bueno, antes de hablar del surgimiento del derecho administrativo, es importante conocer qué es lo público y cómo surgen las necesidades de lo público. En ese orden de ideas, hablar de lo público es hablar de las necesidades de todos. Por ejemplo, cuando hablamos de necesidades en materia de salud, de educación, de transporte, es ahí donde nos encontramos ante un escenario de lo nuestro, de nuestras necesidades. Cuando surgen esas necesidades, es entonces cuando desde los inicios se empiezan a ver ese requerimiento de tener alguien que nos empiece a cuidar, que nos empiece a suplir esas necesidades. Y hay una teoría, que es la teoría de los bandidos nómadas de Olson, donde él establece que en realidad cuando usted tiene un lote de tierra y lo está cultivando, pero vienen otras personas y se le roban sus cultivos, es ahí donde entonces usted busca un bandido que lo proteja de esos bandidos que vienen a hurtarlo, y de ahí nace como la figura del príncipe. En realidad entonces hablábamos de un bandido al principio del Estado. Luego de esa teoría pues, de bandidos nómadas, donde ya se empiezan a construir las comarcas, los principados, surge desde la Revolución Francesa en las principales organizaciones de derecho administrativo, donde se establecen principios de igualdad, libertad y fraternidad. Estos principios de derecho administrativo son los que van a dar pie a lo que es la ley fundamental, y esa ley pues va a ir estructurándose dentro de nuestro ordenamiento como el derecho administrativo. Igualmente, hay una teoría inglesa, que es la teoría constitucional, donde el Estado se basa más en una constitución, mientras que el derecho francés se basa más en la ley. Colombia, desde la Constitución de 1886, se estableció como un Estado social de derecho, regido o basado en la supremacía de la ley, es decir, con los principios del derecho francés. Sin embargo, a partir de la Constitución de 1991, con el Estado social de derecho, pues ya empieza
a ampliar el margen, a hablar de las cortes constitucionales, de la Corte Constitucional y hacer esos controles de constitucionalidad de la ley. ¿Cómo se divide entonces y a raíz de la Constitución la administración pública? Bueno, antes de hablar de administración pública es importante hacer la diferenciación de las ramas del poder público. En las ramas del poder público encontramos la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial. En la ejecutiva encontramos presidente, departamentos, ministros, ¿cierto? La nación. Dentro del legislativo encontramos el Congreso, que es el encargado de dictar las normas, y dentro del judicial pues encontramos todo lo que son las cortes, jueces, magistrados. Entonces, ahí la administración pública entraría entonces dentro de la rama ejecutiva, con el sector central. Dentro del sector central encontramos la presidencia, vicepresidencia, ministerios. Dentro también encontramos el sector descentralizado por servicios, que es allí ya donde encontramos lo que son los departamentos administrativos, donde encontramos, por ejemplo, los establecimientos públicos, institutos científicos y tecnológicos, y también encontramos ya las entidades territoriales, que encontramos departamentos, municipios, distritos, provincias, entre otras. La administración pública entonces solo pertenece a la rama ejecutiva. Exacto, la administración pública es la rama ejecutiva. Sin embargo, hay teorías que manifiestan que no solamente la rama ejecutiva cumple funciones administrativas. Por ejemplo, el Congreso, cuando no está en su actividad propia de expedir normas, sino, por ejemplo, cuando va a nombrar a un secretario, a un empleado, pues ahí entonces ya podemos hablar de que él está en función administrativa, ¿cierto? Entonces esa es la diferenciación, pero cuando estamos en materia del cumplimiento de la normatividad como tal del órgano ejecutivo, es simplemente la administración central ejecutiva. Bueno, ahorita usted mencionaba dos temas que era ya el ámbito departamental y municipal. Creo que esta pregunta está muy relacionada con ese tema y es ¿qué significa la competencia territorial o cómo funciona? Bueno, la competencia es la aptitud que tiene todo órgano, toda entidad para actuar dentro de un determinado territorio. En la competencia la podemos asemejar a lo que es la capacidad en el tema privado. Así como usted tiene una capacidad para actuar a partir de los 18 años, asimismo los órganos territoriales tienen unas competencias, unas capacidades para actuar dentro de un determinado territorio con unas funciones que son debidamente regladas por la ley. Eso se entenderíamos por competencia territorial, la capacidad que tiene determinado servidor público o entidad territorial para actuar dentro de un territorio. Ejemplo, para que le quede más claro a los televidentes. Ejemplo, Personero de Betania no puede ir a intervenir o sancionar empleados del municipio de Andes, por ejemplo, porque la competencia territorial es del Personero de Andes. Bueno, sigamos en este tema ya más local y hablemos de esa función administrativa de los alcaldes. ¿Cuál sería o cómo se define, cómo se establece? Bueno, los alcaldes, como todos con sus capacidades y competencias, están regulados en el artículo 315 de nuestra Constitución Política de Colombia, donde allí se le regulan explícitamente cuáles son esas competencias. Por ejemplo, y lo leo textual: cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos, conservar el orden público dentro del municipio, presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo, sancionar y promulgar los acuerdos que expide el mismo Consejo. Esos ordenar el gasto municipal. Son 9 funciones que están establecidas dentro de la Constitución, aparte de la que, por ejemplo, la Ley 136 del 94 le regula. Y realmente se cumple, ¿no? Ese sería el deber ser, digamos. No, claro que sí. Nosotros como servidores públicos, empleados públicos, estamos en la obligación de cumplir nuestras leyes, de cumplir nuestras funciones. Cuando no, es ahí donde entran las entidades de control, personerías, procuradurías, a vigilar esa conducta oficial del cumplimiento de esas funciones públicas. ¿Y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de esas funciones? ¿Cómo le hacemos seguimiento? Pues principalmente es con los reglamentos. Usted como personero, como alcalde, tiene un reglamento que debe cumplir, y esas funciones propias lo que se busca es satisfacer unas necesidades básicas del Estado. Entonces, cuando usted como particular siente que ese funcionario
público no está, o ese servidor público no está garantizando esas necesidades básicas, pues puede presentar sus quejas ante las personerías, procuradurías, con el objetivo de que se haga una evaluación, se haga un proceso disciplinario, una investigación y puedan determinar si cumple o no con esas funciones. Bueno, Brian, vamos a hacer una pausa, vamos a darle paso a uno de nuestros televidentes interesados por el tema del día. Recordemos, derecho administrativo, miremos qué tiene para preguntar. Mi nombre es Policarpa Arboleda, un saludo para el abogado. Mi pregunta es, ¿de qué se trata la carrera administrativa y cómo funciona? Bueno, en sí, antes de hablar de carrera administrativa, es importante pues hacer como aterrizar un poco el término. Entonces, cuando hablamos de carrera administrativa tenemos que empezar hablando de lo que es el servicio público, que lo he venido manifestando mucho, y ese término servicio público en sí es la relación que tiene el particular que presta servicios al Estado bajo unos niveles de subordinación con el objetivo de cumplir unas funciones públicas. Eso se puede entender desde la doctrina como servidor público. Ahora, el servicio público se divide en empleados públicos, trabajadores oficiales y miembros de corporaciones públicas. Dentro de los empleados públicos, entonces encontramos ya lo que son empleados de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, empleados de carrera administrativa, de periodo y de elección popular, ¿cierto? Podemos encontrar ese tipo de empleados. Trabajadores oficiales son aquellos trabajadores de mantenimiento o construcción de obra, ¿cierto? Entonces, lo que conocemos como los obreros, que veíamos hace mucho tiempo, que eran los obreros del municipio, trabajando por ahí, arreglando las vías, arreglando nuestras calles, ellos serían trabajadores oficiales, que también pueden ser trabajadores de empresas industriales y comerciales del Estado y miembros de corporaciones públicas, que entonces encontramos lo que son los concejales y ediles. La carrera administrativa es la forma en la que se vincula a una persona a la entidad estatal por medio de unos requisitos de idoneidad, o sea, una prueba de conocimientos. Después de elaborada la prueba de conocimientos, él puede acceder a una vinculación que sería pues permanente. Él va a estar en propiedad en ese cargo siempre y cuando cumpla pues a cabalidad con sus funciones. El principal símil de carrera administrativa es idoneidad para el cargo. Yo quiero que aclaremos muy bien este aspecto porque en Andes y en sí en todos los municipios se escucha mucho el término de que no está por carrera administrativa, no lo pueden despedir. ¿Por qué o cómo funciona ese aspecto ahí dentro de la administración pública? Claro, porque él para llegar al cargo realizó toda una prueba de conocimientos, todo un proceso meritocrático que realizó la Comisión Nacional del Servicio Civil, un concurso de mérito, ¿cierto?, donde se presentan varios candidatos, se escoge al mejor, como le digo, por méritos, con pruebas de conocimiento, con revisión de antecedentes, con experiencia, y como le digo, es igual a mérito, a idoneidad para poder acceder a ese cargo. ¿Qué va a hacer? Ese cargo ya va a estar él encargado de esas funciones y la única forma de desvincularlo, pues ya por muerte o por un proceso disciplinario, por ejemplo. ¿Hay cargos que ya están establecidos que deben ser por carrera administrativa o cómo se identifica que realmente debe ser así? Bueno, la carrera administrativa es la generalidad. Se supone que en Colombia, a partir de 1970 más o menos, se empieza a hablar de este proceso, de este término de carrera administrativa, y es lo que se busca, que todos los empleados lleguen por mérito a su empleo. ¿Cuál es la situación? Hay unos cargos excepcionales, por ejemplo, los personeros somos con un cargo de periodo por 4 años, obviamente con un ingreso pues por medio de un proceso meritocrático también. Los alcaldes son por elección popular, al igual que los concejales. También tenemos, por ejemplo, esos desde elección popular, periodo. Sin embargo, cuando hablamos de libre nombramiento y remoción, por ejemplo, son aquellos empleados de manejo y confianza. O sea, ¿qué quiere decir manejo y confianza? Que me van a ayudar a mí como gobernante a llevar a cabo esos programas
proyectos que yo tengo para la comunidad porque tienen toda la idoneidad. Entonces yo los contrato para ese fin y en cualquier momento puedo prescindir de ellos. Bueno, vamos a cambiar un poquito este tema de los cargos y me surge una pregunta leyendo previamente para el espacio, para la grabación de este programa, encontré dos términos que son hechos y actos administrativos. ¿Qué significan? ¿Qué diferencia tienen? Bueno, los actos administrativos son la expresión de voluntad de la entidad estatal. Es la forma en la que la entidad estatal va a concretar sus fines. Como le digo, una manifestación de la voluntad de la entidad estatal. Mientras que los hechos es la forma o el mecanismo material que la entidad estatal utiliza para concretar esos fines. Entonces, el acto es el documento expreso donde se manifiesta la voluntad de la administración, mientras que el hecho, por ejemplo, es la forma en la que se garantiza que lo que está expreso en ese acto se cumpla. Esa sería brevemente. Esa sería la principal diferencia. Ejemplo, en el acto administrativo se expresa, el alcalde del municipio expide un acto administrativo donde se regula que a partir de las 10 de la noche no se permite la circulación de motocicletas, por ejemplo. Entonces, ese es el acto, es la voluntad de la administración de que después de las 10 de la noche no circulen motocicletas en el municipio. Ahora, la materialización es como la policía, por medio de toda su estructura, va a garantizar de que los motociclistas no estén realizando esos controles. Entonces ya un proceso de tránsito, ¿cierto? Para evitar pues de que ellos incumplan esa normatividad. Brian, ¿son diferentes entonces los actos administrativos a los decretos o es lo mismo? Efectivamente, cuando nos encontramos en un decreto, una resolución, un oficio, son actos administrativos. Ese es el símil, es el documento, es la materialización de la voluntad. ¿Y cuáles son los requisitos para que nazca un documento de este tipo? En principio es la voluntad de la administración, ¿cierto? Obviamente, pues amparados en un deber legal o también por medio de una petición de un particular para que surja ese acto administrativo. También es importante tener presente pues, la competencia, que la entidad que está expidiendo ese acto administrativo sea el competente para regular eso dentro de la materia. La motivación, que sería enunciar las razones fácticas que llevan a tomar esa decisión, obviamente los fundamentos legales, o sea, todo el soporte normativo por medio del cual yo voy a expedir ese acto, y lo que se busca siempre es el apego a los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de nuestra Constitución Política: igualdad, moralidad, eficiencia, economía, imparcialidad y publicidad. Bueno, aclaremos otro aspecto. ¿Quiénes pueden expedir un acto administrativo y si existen tipos o solamente es uno? Bueno, los actos administrativos los expiden las entidades públicas, desde el sector Pero no solo central, el alcalde. No solo, desde el sector central hasta el sector descentralizado. Bueno, dentro del municipio el alcalde, personero, el consejo puede expedir actos administrativos. ¿Existen diferencias, tipos de actos administrativos o es solo uno? No, dentro de la doctrina se habla de que existen cantidad de actos administrativos. Ellos lo han venido diferenciando. Sin embargo, yo pienso que lo podemos concretar en dos: en actos de carácter general y actos de carácter particular. Esos serían pues como los dos principales tipos de actos que podemos encontrar. Los actos de carácter general es cuando pretendemos regular para toda nuestra comunidad. El ejemplo que le ponía ahora: se prohíbe la circulación de vehículos a partir de las 10 de la noche, eso nos afecta a todos. Mientras que los actos de carácter particular es cuando yo otorgo, por ejemplo, una licencia de construcción para que usted construya su casa, yo municipio. ¿Hay causales de ilegalidad o de anulación de un acto administrativo? O digamos que lo que se dicte es palabra santa. No, obviamente se puede realizar no anulación, porque o cuando nosotros evidenciamos que un acto tiene un vicio de ilegalidad, o sea, va contrario a una norma preexistente, pues lo que tenemos que realizar es presentar un recurso
o presentar una revocatoria directa o un mecanismo de control jurisdiccional, un medio de control jurisdiccional para que sea revocado ese acto administrativo o su decisión pues cambie, ¿cierto? Tenemos tres formas de garantizar o de buscar de que ese acto que presuntamente es contrario a la ley pues sea revocado. Sin embargo, hay que tener muy claro el principio de legalidad. A partir del artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se establece que los actos administrativos se presumen válidos. Entonces, por el hecho de que el alcalde, con toda su competencia, expida un acto administrativo, se presume válido hasta que no sea demandado o tachado de nulo o de ilegal. ¿Y cualquier ciudadano lo puede hacer? ¿O cómo sería el procedimiento ahí como para apelar a ese acto administrativo? Claro que sí. Entonces, cuando es de carácter general, lo que hablábamos ahora, el mecanismo de controles o una revocatoria directa, que es la misma entidad quien va a modificar ese acto porque evidencia que va contrario a la ley, o cuando es un acto de carácter particular, existe o el recurso de reposición y apelación, que es solicitarle a la entidad pública que valore esa decisión y la modifique, o nos podemos ir ante la instancia de la jurisdicción para que ya sea un juez administrativo quien tome la decisión y se solicita una nulidad y restablecimiento del derecho, o sea, que se decrete ese acto administrativo como nulo. ¿Qué es el silencio administrativo? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su característica? El silencio administrativo es, usted particular presenta una petición a una entidad pública en cualquiera de sus niveles. Esa autoridad pública pues tiene un término según la ley 1755 de 2015 para resolver ese derecho de petición, que es un término general de 15 días. 10 días cuando es para expedir documentos. El silencio administrativo empieza a operar cuando a partir de 3 meses después de presentada la solicitud, la entidad no se ha pronunciado respecto de esa petición que usted elevó. En ese sentido, el silencio administrativo siempre va a ser negativo, o sea, esa petición se entenderá como negada al momento de presentarla. Hay unas excepciones que la ley establece para que ya ese silencio administrativo se pueda catalogar como positivo. Cuando se presenta ese silencio administrativo, que como le digo por regla general es negativo, o sea, le estoy rechazando, eso no quiere decir que usted pueda interponer contra el servidor público una queja, ¿cierto?, por no haber respondido dentro del término legal, dentro de los 15 días, ese derecho de petición. Entonces, usted acude ante un notario para protocolizar esa situación y poder presentar entonces algún tipo de acción. Bueno, Brian, se nos está acabando el tiempo, vamos a darle paso a otro televidente con una pregunta del tema del día. Recordemos derecho administrativo, miremos qué tiene para preguntar. Mi nombre es Gilma Serna Restrepo. Quisiera preguntarle al abogado cuál es el concepto de la expresión vía de hecho. Las vías de hecho, este término ha sido principalmente de la rama ejecutiva. Sin embargo, también se ha ampliado este tipo de situaciones a la esfera administrativa. Se produce cuando quien toma una decisión, entidad pública, lo hace contrariando la normatividad vigente, ¿cierto? O sea, es un acto administrativo que va en contravía de todo el ordenamiento jurídico. Eso quiere decir que se están tomando unas vías de hecho, se está apartando de las decisiones o de las obligaciones legales que tiene para expedir un acto administrativo. ¿Tenemos un ejemplo para este tema? Un ejemplo de vía de hecho es cuando encontramos, tenemos establecido, por ejemplo, que para otorgar licencias ambientales se debe analizar que tenga un retiro de ríos o de vías
de más de 15 metros, 30 metros, dependiendo Alejados de las fuentes sí, hídricas, sí. o de las vías, dependiendo pues si es departamental o nacional, 15, 30, bueno, depende. Una vía de hecho es cuando el alcalde o secretario de planeación otorga una licencia ambiental para que se permita construir una vivienda a unos 5 metros o a 3 metros de una fuente hídrica o de una vía, ¿cierto? Eso es una vía de hecho, está contrariando por completo una normatividad que ya está estructurada dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, ahorita hablábamos del silencio administrativo y vamos a girar un poco la pregunta. ¿Qué es el amparo administrativo? ¿Cómo funciona? Ese amparo administrativo, desde 1993, se ha venido estableciendo más que todo en los títulos mineros. El amparo administrativo lo que busca es proteger el patrimonio, la titularidad de la tierra cuando hay minería ilegal, ¿cierto? Entonces, si se tiene conocimiento de que hay unas entidades o personas con explotación de minería ilegal, el alcalde es el competente para realizar ese amparo administrativo, que es simplemente verificar que esta entidad cumpla con todos los requisitos legales para poder operar ese título minero. Si no lo hace, pues el alcalde podrá suspender la obra, suspender la actividad minera y el decomiso de toda la maquinaria. O sea que en sí está en capacidad y autoridad de hacerlo. Claro, es el alcalde la autoridad dentro del municipio para realizar un amparo administrativo en títulos mineros. Para finalizar, que se nos está acabando el tiempo, ¿qué es el proceso administrativo sancionatorio? El proceso administrativo sancionatorio nace como esa potestad que tiene la entidad pública para obligar o para sancionar de alguna forma, valga la redundancia, a aquellas personas que han contrariado algún tipo de normatividad expresa dentro del ordenamiento jurídico. Esa entidad, pues, a partir de vigilancia y control, realiza un proceso que está establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, que realiza primero unas averiguaciones preliminares de la ocurrencia del hecho, notifica al interesado de que está en proceso, de que está adelantándose ese proceso administrativo sancionatorio, formula unos cargos y le dice, vea, yo a usted lo voy a sancionar por usted haber incurrido en estas faltas, le da la oportunidad de presentar unos descargos al particular, donde el particular en sus descargos puede solicitar o aportar pruebas, se practican esas pruebas dentro del procedimiento, se generan unos alegatos y se toma una decisión, que en este caso sería pues o se sanciona a la persona o se archiva el expediente. Bueno, Brian, lastimosamente el tiempo se nos acabó, el tiempo en televisión es muy corto, pero muchas gracias por habernos acompañado y ayudar a despejar un poco este tema para nuestros televidentes. Muchas gracias a usted, Sandra, y al canal AUPAM por la invitación. De verdad que es un gusto poder estar aquí y acompañarlos y compartir un poco sobre el tema público que es tan interesante y que a todos nos vemos involucrados en él. Muchas gracias. Televidentes, a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Sabemos que este es un tema un tanto técnico y complejo, pero esperamos que nos hayan entendido algunos aspectos de los que abordamos el día de hoy. Les recuerdo nuestra línea WhatsApp 312-258-5044 para que nos escriban, nos sugieran temas, hagan sus preguntas, que aquí por supuesto estaremos prestos para atenderlos. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés aquí en Al Derecho. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.